Bueno, a ver, con enorme gusto recibimos a Verónica Ortiz, analista política, colaboradora de Heraldo Televisión, y también con nosotros está Gabriela Díaz Salinas, abogada y consultora en el Instituto Artes y Oficios en Comunicación Estratégica. Muchas gracias, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, Gracias. qué gusto estar aquí. Bueno, podemos empezar preguntándonos así de bote pronto, ¿qué vieron, cómo vieron, qué les pareció el día? En fin. Pues mira, yo de lo que he visto ha sido una muy baja participación. Yo sí fui a la casilla que me corresponde y la verdad ahí me dijeron pues vamos apenas como en el 8% y yo ya fui a votar como a las 4 de la tarde. Entonces sí, era tarde, además estaba a punto casi de llover, y entonces pues yo creo que ya decía, no, yo creo que ya incluso la hora pico ya pasó. Entonces la verdad es que baja participación. Creo que pues es el resultado también de una elección muy forzada, es decir, en la parte logística, porque ni siquiera tenemos ni siquiera las leyes reglamentarias que se necesitaban, ¿no? para implementar esta reforma. Y más aún de que para mí es un tema que la justicia no se debe de votar, es decir, no debemos elegir a los jueces porque es otra lógica la que impera en el Poder Judicial, no son representantes populares, son impartidores de justicia. Entonces, podemos ir desde ahí, pero bueno, ya la reforma es un hecho y en la implementación, como digo, me parece que eso complicó muchísimo la elección, no tener las reglas claras, y lo complicó también para la gente la cantidad de cargos y la cantidad de candidatos. Humanamente era imposible. Quizá podías por los cargos federales, es decir, a lo mejor por la Suprema Corte, el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero fuera de ahí, o sea, cuando veías la boleta y entonces tenías que votar por jueces de lo civil, ¿no? Jueces penales, etcétera, pues digo, humanamente es imposible, incluso conociendo los nombres y a lo mejor incluso conociendo trayectorias, pues la verdad es que no tienes la capacidad de decidir quién va a ser un buen juzgador o no, ¿no? Entonces, la verdad, digo, qué bueno que participamos, qué bueno que estamos convocados a elecciones, pero también no hay que olvidar que la democracia no nada más son las elecciones, es decir, es también la división de poderes, son los pesos y contrapesos, y aquí creo que nos estamos llevando eso de corbata. ¿Cómo ves, Gabriela? Yo lo veo, bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Yo lo veo de una forma mucho más optimista. La verdad es que creo que estamos ante un momento histórico, o sea, nos guste o no nos guste la reforma judicial, ahora realidad constitucional, pues es eso, es una realidad constitucional y ya refleja los valores constitucionales en esta democracia mexicana, ¿no? Entonces, yo lo veo como un hito histórico. Es cierto que la participación no es, digamos, abrumadora ni arrolladora y habrá sido muchísima, pero es importante que la gente haya salido a votar. O sea, yo veo más democracia en este país. Creo que a mí sí me tocó hacer un poco de fila, y eso que voté en una casilla especial. Yo lo viví con muchísimo orgullo, con pensar también de todas las veces, todas las batallas, todas las luchas históricas que se han hecho por el voto en México. Es decir, apenas hace 73 años que en México las mujeres votamos, ¿no? Y ahora por primera vez votamos por un poder judicial que histórica y tradicionalmente ha sido opaco y muy poco transparente. Sí. A mí me resulta que, aunque te hubieras involucrado mucho como ciudadano, ¿no? Resultaba abrumador a la hora de votar. Sin embargo, y aunque nos haya incomodado de esta manera, pues no podemos pelearnos con la realidad. Y creo que muchos, ¿no? Decidieron sí salir a votar, quizás por los cargos principales, y lo otro, no sé cómo lo vean ustedes, pues no sé si lo hayan dejado casi que al azar, ¿no? Mira, yo creo que la verdad sí había información, o sea, yo hice como un mapeo de cuánta información teníamos a la mano. Yo, por ejemplo, estoy muy en contra de aquellas elecciones locales, judiciales, en donde había candidaturas únicas. O sea, yo creo que esas son áreas de oportunidad muy importantes en donde podemos decir, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar esto en la siguiente elección de 2027, ¿no? De entrada, bueno, esos pequeños errores no nos hacen pensar que esto es una regresión a la democracia o que esto sea una cuestión negativa para la impartición de justicia, por el contrario, pero yo creo que sí había suficiente información a la mano. O sea, por lo menos sabíamos quiénes eran los perfiles, inclusive sociedad civil, ONGs, agencias independientes, distintos medios,
empezaron a sacar como su propia lista de impresentables, ¿no? Entonces, esto es algo que no veíamos anteriormente en los concursos de oposición judicial en el Poder Judicial, pues no sabíamos ni quiénes competían, ¿no? O sea, era un poco más inaccesible saber y conocer esos perfiles que ahora poder saber quiénes son y qué mejor que el pueblo escoger a sus propios candidatos. A ver, voy a decir algo ahí medio fuera de lugar, pero ¿el pueblo va a escoger? ¿El pueblo escogió o no escogió? Y no lo digo como una crítica, sino con esta idea que teníamos de democracia. ¿Hubo democracia o no hubo democracia? ¿Hubo discrecionalidad o no hubo discrecionalidad? ¿Tenemos a los idóneos o no los tenemos a los idóneos? Aunque antes tampoco eventualmente los tuviéramos. A ver, sobre eso echémonos a andar, Verónica. A ver, sí, y yo quiero aclarar de entrada que la impartición de justicia y el acceso a la justicia en México definitivamente tiene muchísimos problemas y no es una Creo que situación... coincidimos todos, ¿no? Coincidimos, exactamente. Pero creo que esta reforma no atiende a los problemas que tiene la impartición y el acceso a la justicia en México, que debía en todo caso haber empezado por la parte de la procuración de justicia, fiscalías y demás. Ahora, yendo a tu pregunta, Javier, creo que no había capacidad para empezar, el pueblo, bueno, pues el pueblo, ¿no? Estamos todos los mexicanos, los electores que fuimos en todo caso a votar, la verdad es que no había capacidad, como te digo, de humanamente saber esto. O sea, tú le puedes preguntar o tú puedes darle información, efectivamente, como dice Gabriela, si hubo muchos esfuerzos, por lo menos de presentar a los impresentables, ¿no? Valga la redundancia ahí, o de exhibirlos, efectivamente, ok, pero pues quizá, como vimos, muchos perfiles se fueron de gente que la verdad no está ni siquiera capacitada, ya no digamos si tiene vínculos con, digamos, delincuencia o demás, simplemente no tienen la formación. Y aún con esa información, a mí me parece que pasarle a los ciudadanos la responsabilidad de elegir un juez penal, un juez civil, un juez especializado en competencia económica, un juzgador en todas estas materias, la verdad es que es un despropósito total. Y por eso vuelvo a mi punto, es decir, no es falta de democracia el que el Poder Judicial no sea electo en votación abierta, porque el Poder Judicial, los juzgadores obedecen a otro tipo de lógica que les da la misma legitimidad, pero sobre todo porque tienen que ser un contrapeso, tienen que estar ahí justo para controlar los excesos de poder en que puedan incurrir, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o los excesos más allá de sus facultades de un Poder Legislativo. Entonces, creo que en ese sentido no podemos decir que el pueblo eligió, porque la verdad es que iban, en todo caso, o íbamos a ciegas en cuanto a los perfiles que podrían ser buenos juzgadores. Entonces, una cosa es tener información, a lo mejor un currículum, pero otra cosa muy distinta es saber si esas personas estaban capacitadas o estarán capacitadas para ejercer estos cargos. Gabriela, de bote pronto, así, pum. ¿Por qué crees que no fue mucha gente a votar? ¿Qué te pasa por la cabeza así que dices, estas son las razones, qué pasó? Fíjate, pues, están hablando de entre el 7 y el 11, pero que no oficial, ¿no? Sí, claro. Ya sabes que saca la encuesta, ahorita platicábamos la de Massive Caller y había también Buen Día, creo, por ahí. Hablan en ese rango. Puede ser más, ¿eh? Ojalá fuera más, ¿eh? El INE trae el 14.5. El INE trae hasta el 15%, me parece, entre el 8 y el 15%. Pues mira, yo creo que es un primer ejercicio, o sea, también de entrada es un primer ejercicio, las transformaciones, las transiciones toman tiempo, es decir, Roma no se construye en un día, es normal. Esta es una discusión, me parece, de avanzada y en el ámbito internacional inclusive es una discusión que hasta en el mundito jurídico, en el gremio jurídico se estaba dando. O sea, estas cuestiones las discutía Pedro Salazar Ugarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas hace años, desde el 2010 o inclusive más, hace más años, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la cuestión que esta discusión de avanzada que yo les digo? A ver, ¿quién tiene más, digamos, legitimidad para definir los alcances de los derechos en una democracia? ¿El Poder Judicial, un juez en su fuero interno o los representantes populares que van y piden el voto y que conocen el pulso de la sociedad? Esa es la discusión y no es una discusión que aquí resolvemos o que se resuelve en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es digamos, es algo que se sometió a votación, es algo que los representantes populares votaron y además 36 millones de personas, es decir, no fue hurtado el poder.
36 millones de personas votaron por este cambio. Entonces, bueno, me parece que es baja la participación porque es un primer ejercicio, como todo, tendrá sus desperfectos, sus errores, pero creo que ya hablemos en términos de que ya ocurrió, ya pasó, ¿qué sigue? ¿Qué podemos enmendar? ¿Cuáles son los retos que tenemos para el 2027? Para el próximo. Exactamente. La presidenta esta semana, o hace unos días, dijo que aunque hubiera poca votación, sería muchísima más, habría muchísima más gente eligiendo de lo que se hacía en el pasado, ¿no? Totalmente. Y ese ha sido el gran argumento. Veo que tú estás de acuerdo, pero ya te vi, Verónica. Exacto. No, perdón, pero aquí sí no creo que sea una cuestión de apoyo popular nuevamente, ¿no? Es decir, hay una lógica distinta y creo que los 36 millones de votos a los que alude Gabriela, que seguramente son los de la elección presidencial a los que ella hace referencia, tampoco fue un voto por una regresión democrática en este sentido. Es decir, fue un voto efectivamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, también hubo un voto mayoritario por Morena que después se transformó en una mayoría calificada que no ganaron en las urnas. Entonces, desde ahí podemos, en todo caso, cuestionar cómo se aprobó esta reforma judicial. Entonces, sí me parece que no podemos trasladar, ¿no?, el respaldo que se tiene a la figura de la presidenta y definitivamente tampoco el respaldo que se le dio a Morena como para que acabara con una mayoría calificada que fue la que permitió esta reforma. Entonces, yo sí creo, y vuelvo un poco a ese tema, no solo por haber elecciones, se puede considerar que estamos en una democracia, ¿no? Elecciones hay en países que no tienen democracias, elecciones hay en Cuba, hay en Venezuela, hay en Rusia, en la Unión Soviética. Entonces, la verdad es que las elecciones son un medio y no un fin. Entonces, el hecho de que vayamos a votar y el hecho de que efectivamente, y qué bueno que transcurrió en paz esta jornada electoral, no son un sinónimo de democracia. Quizá también ahí esté un poco la respuesta a tu pregunta de por qué la gente, en todo caso, no fue masivamente, ¿no? Entonces, a mí se me hace que al contrario, es un signo de debilidad, porque si tú lo que estás queriendo darles legitimidad en esa tónica, si tú lo que quieres dar es una legitimidad popular a un poder judicial, pues la verdad es que está quedando muy, muy por debajo si efectivamente se cumplen estos pronósticos. Sí, vamos a ponerle entre el 9 y el 15. Exactamente, entonces ni siquiera se podría equiparar con el respaldo que en todo caso obtuvo ¿no?, los partidos o el partido mayoritario en el Congreso y menos la presidencia de la República. Entonces, implícitamente lo que estamos haciendo es debilitar justamente a un poder del Estado que creo que no augura, digamos, algo nuevo. En algo sí estoy de acuerdo, evidentemente, con Gabriel, es que pues ya la elección ya pasó, y ahora el reto va a ser qué hacemos con este poder judicial que vamos a tener, ¿no? A ver, una de las partes, además no tiene comparación el apoyo a la presidenta con el resultado de la elección. Por supuesto. ¿No? Digo, por supuesto. Pareciera muy fácil decir es que la presidenta tiene 81%, 82%, ¿no? Y resulta que vota el 10% al proyecto de la presidenta. Así es, entonces no hay una correlación del expresidente. Totalmente. Sucedió con la revocación de mandato. Claro, clarísimo. A ver, fue así. clarísimo, Pero clarísimo. te diría, a ver, el gran asunto es lo que viene, ¿no? Yo te diría, estamos cargados de retos con lo que viene. Sí. A mí me preocupa una parte, que nos pase como con la autollamada ministra del Pueblo, ¿no? Que de repente resulta que fue casi a tomar clases a la Corte. Y eso es algo que tendremos que ir superando. ¿Qué podrá pasar en este proceso? No voy a decir que sea muy caro el proceso de enseñanza-aprendizaje de más de alguno porque resultó que a la mera hora salió electo, más allá de que sacara 8 en su... Además, no cualquiera puede ser impartidor de justicia, por más que digan. O sea, no cualquiera puede construir una casa. Sí, claro. A ver, yo soy abogada, tengo 2 maestrías, tengo 33 años, y bueno, creo que ahí hay un dejo de clasismo en contra de la ministra Lenia. Yo no he conocido una sola persona, ni en el gremio jurídico, ni en el gremio periodístico, y digo, igual aquí los invito a que lo hagan, que me digan una crítica particular de técnica jurídica, de técnica judicial, de impartición de justicia que haya cometido la ministra Lenia Batres, o por qué estamos criticando su funcionamiento como ministra. Solo una sola crítica, o sea, la acepto, adelante, pero me gustaría saber una sola crítica judicial meramente, ¿no? Yo no creo que el derecho sea esta cuestión
quieren hacerlo ver, ¿no? En este pacto de élites judiciales, en este gremio abogadil, ¿no? Que las que estamos en él lo conocemos perfectamente y lo bueno es que lo estamos tumbando, lo estamos desentrañando. Pues bueno, es un gremio profundamente elitista, profundamente conservador. El derecho en sí mismo, la gente que estudia derecho es profundamente conservadora. O sea, porque no tienen esta noción de cómo se crea el derecho, que el derecho es una cuestión que debe tocarse, que debe cambiar, que debe manosearse, por decirlo de manera burda, lo más posible conforme a la voluntad popular. Claro que la voluntad popular de los 36 millones de personas que votaron por la presidenta se ve reflejado ahí. Porque inclusive al momento de pedir el voto la presidenta, la actual presidenta, decía plan C, vamos por el plan C y ganemos todo el Congreso de la Unión. O sea, no podemos decir es una cosa y es otra cosa. Habrá que ver entonces cuál es el reto para invitar a una votación mucho más accesible, mucho más sencilla, mucho más pensada, pero recordemos que es un poder que de verdad tradicionalmente ha sido opaco. O sea, no sabíamos... Todo ocurría en una caja negra. Lejano. Lejanísimo. O sea, la gente, a mí me encantó ver a toda la gente haciendo campañas, verlos quiénes son, tienen capacidad, no tienen. O sea, ¿en qué nos basamos para decir que tienen o no tiene capacidad un juez? El derecho no es astrofísica, no es física cuántica, no es encontrar el cura del cáncer. Sí se requiere una técnica y sí se requieren estudios. Por eso estudiaste todos maestrías. Por supuesto. Claro, pero esos requisitos mínimos se pidieron. Y claro, yo porque soy una persona ultra privilegiada, pero no todo el mundo. Pero ¿no te parece que muchas de los comités de selección, que acabamos en algunos casos con la tómbola, gente que necesita, no lo digo como para desacreditar el proceso, sino las preocupaciones, por eso te insisto, que vienen a partir de ahora. Sí, claro. El aquí y ahora de lo que se nos viene como sociedad, porque digamos, cuando toman posesión, en menos de una hora van a tener este tamaño de expedientes. No, sí, es un poder que estaba subestimado. O sea, no sabíamos como población que un juez, una ministra, un ministro podía cambiar el sentido completo de una ley. Sí. O sea, una sola persona frente a la voluntad popular o frente al consenso que pudo haber tenido la voluntad popular en las cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, una sola voluntad podía tumbar el significado total de una ley o tumbar la ley, ¿no? Invalidarla. Entonces, creo que sí hay muchísimos retos, pero creo que este es un gran primer paso, un gran primer avance. Yo nunca había escuchado a mis amigas no abogadas hablar del Poder Judicial, ni a mis tías, ni a mis tíos ultraconservadores hablar del Poder Judicial. Jamás. Por fin se está hablando de este Poder Judicial que nunca hablábamos de estos temas. O de un tribunal de disciplina, ¿no? También. También. Que nace a partir de esto. ¿Por qué levantaste la ceja? A ver, ya te vi con lo del Pues sí, tribunal porque, de disciplina. a ver, no. Es que ese tribunal va a ser complicado. Por Va a supuesto tener que una va a ser, función muy compleja. va a ser muy complicado. Una cosa es un tema administrativo y otra cosa es de disciplina judicial que te puede remitir justo a este tema de sanciones. A ver, yo creo que aquí hay un falso dilema y también creo que no podemos idealizar el hecho de la voluntad popular. Efectivamente, el Congreso es reflejo de la voluntad popular y sobre todo el reflejo de la sociedad, ¿no? En un Congreso tú tienes representadas justamente a todas las personas que viven en el país. Ahora, ¿eso quiere decir que lo que aprueben los congresos es infalible? Pues no. Claramente no, y hemos tenido en las historias y puedes decir, oye, pues es que una mayoría calificada aprobó la pena de muerte y no por eso la pena de muerte es válida y no por eso es constitucional. Entonces, o un presidente que se excede en sus funciones, vean lo que pasó justamente con Donald Trump, ahora con sus tarifas, y que entonces un juez le dice, oye, pues espéreme tantito porque no tiene facultades para hacer eso. Precisamente para eso está el Poder Judicial, para frenar esos excesos, para hacer el contrapeso al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, porque no son infalibles y no tienen, digamos, toda la posibilidad de hacer lo que les venga en gana. Es decir, los pesos y contrapesos están para eso, ¿no? Entonces, sí me parece importante no
irnos a este dilema de qué bueno que participa el pueblo y qué bueno que los elige, porque el pueblo como tal, como ente, no es una entidad infalible, ni todo lo que diga el pueblo representado en las cámaras va a ser la verdad absoluta. Entonces ahí sí me parece que eso es peligroso, es decir, conferirle estas facultades casi metaconstitucionales a las mayorías que pues simplemente expresan eso, ¿no? Y nuevamente voy al hecho de que sí se votó por una mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso, no se votó por una mayoría calificada que lo obtuvieron de manera artificial. Entonces también ahí hay que tener cuidado, ¿no? Con eso. Luego también se cruzó una votación muy compleja, ¿no? Muy complicada con este factor Yunes, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo. Que eso hizo muy ruidoso el proceso, ¿no? Por supuesto. Porque pero no somos como los de antes, pero viéndolo bien, ¿cómo se parece? A ver, exacto, dentro de las cosas que uno imagina que tienen que hacerse, no imagina, se tienen que hacer rapidito. Leyes secundarias en el periodo extraordinario. Eso es un asunto en donde habrá que, ¿no?, trabajarlo. Y te diría otra cosa, quizás estamos pagando un poco en la elección de hoy misma la falta de apertura por parte de la mayoría para escuchar otras voces, que no estaban, que podían estar en contra, pero otras estaban tratando de producir, tratando de construir, tratando de echar para adelante, ¿no? Claro. Y ahora que hay es la política ahí, ¿no? ¿Sí? Claro, creo que sí tienes razón, sin embargo creo que también la oposición, que son las menos voces definitivamente, pero no ha logrado articular una sola idea sólida, convincente, transparente, de decir, no, todos nosotros nos agrupamos y nos articulamos por esta concepción de la impartición de la justicia. No ha pasado. Entonces, también es en parte su responsabilidad hacerlo, ¿no? De entrada. Ahora, creo que nosotros en una democracia liberal, o bueno, en la democracia liberal, fetichizamos muchísimo este tema de los pesos y contrapesos y el checks and balances y es muy gringa esa idea, ¿no? Entonces creo yo que el tema de los pesos y contrapesos también se tiene que ver como pesos y contrapesos al poder mediático, al poder económico, o sea, es decir, el peso y contrapeso no solamente es en la división de poderes que conforman al Estado, ¿no? Además, esta idea de control del poder, de restringir al poder y no de pensar en, ok, puede existir poder que sea legítimamente ganado en las urnas democráticamente. Claro. ¿Cómo hacer para entonces encauzar un movimiento, encauzar el poder, ¿no? Entonces creo que por ahí robamos una idea muy gringa después de la Segunda Guerra Mundial de pesos y contrapesos. Está bien, yo no estoy diciendo que estoy en contra de la división de poderes, perfecto, estoy muy a favor, pero esta división de poderes se convirtió en confrontación de poderes y se convirtió en aislamiento de poderes. Eso no puede pasar en una sociedad democrática, en un Estado democrático como el que aspiramos a ser, creo yo, en México, ¿no? Es decir, sí, en efecto, no todo lo que haga el legislativo ni el ejecutivo es perfecto y alguien debe de arbitrar esa cuestión, pero yo confío más en la democracia, o sea, así funcionan las democracias. Hay mucha gente que en este tema de democracia liberal, en estos temas, dicen es que los derechos no se tocan y no se discuten, y es que las instituciones no se tocan y no se discuten. En una democracia, en un Estado democrático, todo? Claro. todo se debe de Por tocar. supuesto. Y la voluntad popular y la confianza en el pueblo no es idealizarla, se actualiza día con día, día con día. O sea, no es un cheque en blanco ni es un pacto en el vacío, ¿no? Entonces, esa es una discusión de verdad de avanzada. O sea, yo sí creo que los ojos del mundo están puestos en México para ver cómo funciona por primera vez un país que es dentro de las 12 economías más potentes del mundo, no es un país del G20 y demás. O sea, un país así de importante que por primera vez esté rompiendo con esa idea de la democracia liberal. Creo que los ojos del mundo van a estar puestos en nuestro país. Ahora, ¿es un tema, creen que es un tema generacional? Porque, a ver, yo te escucho y coincido mucho con lo que dices, y tampoco podemos idealizar el estado actual del Poder Judicial. Correcto, correcto. No, sí es una cuestión generacional. O sea, a ver, a los abogados, ya lo he dicho en foros, en debates, en lo que sea, no se nos entiende nada cuando hablamos y nos gusta que así sea. Porque si nadie nos entiende, entonces el derecho Nadie es les pregunta, nadie les además. pregunta. Y el derecho es esta cuestión mística, astrofísica, hiper científica. Claro que no, el derecho es una ciencia social y se va actualizando
a la par que la realidad social y a la par que la voluntad popular. No la idealizo, así funcionan las democracias. A ver, Verónica, en esta parte de lo que debatimos y discutimos, todo es susceptible de ser revisado, analizado, investigado, debe de tener un escrutinio. Sí, claro. Pero también los gobiernos, independientemente de esto, tienen que ser demócratas, integradores, Claro. Escuchar a todos Sin duda. y sobre todo hacer de la democracia una forma de vida, no una forma de discrecionalidad de vida, ¿no? A ver, en eso yo creo que también estamos muy discutiendo el asunto, ¿no? Por dónde se maneja la democracia. Y yo diría, en el caso de la discusión sobre estos foros que se hicieron en el Poder Judicial, sobre el Poder Judicial, yo creo que ahí lo más importante no era la oposición. ¿No? Eran los expertos. Eran los expertos Claro, que tenían esta característica, bueno, si le podemos llamar característica, de no toquen esto, pero había otros que no. Porque además partimos de algo que a mí me parece que sí fue un poquito delicado. Nunca se hizo un verdadero análisis del Poder Judicial. Claro. O sea, el Poder Judicial es corrupto. ¿Por qué? Claro. Hay que preguntarnos, Claro, ¿no? claro. Sí es, pero hay que preguntarnos. Bueno, la ¿por dónde? ministra Norma Piña se aventó un documento muy bueno días antes de que pasara la reforma. Pero en ese documento, si ustedes leen, me parece que está en el preámbulo, vienen los porcentajes del nepotismo en el Poder Judicial Federal y son graves. Claramente. Altos. Por eso, efectivamente, lo que decíamos es que hay muchos defectos y muchas cosas que mover, y yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, las democracias pues, son, digamos, entidades dinámicas porque justamente las sociedades son dinámicas, pero sí hay temas de la democracia liberal que, y no estoy de acuerdo con que sea nada más un tema de gringo, porque pues las democracias y las democracias occidentales, las democracias liberales, ¿no? Son las que han La dado, francesa. bueno, pues la francesa, la británica, ¿no? Digamos de los española países que anda europeos, sufriendo. la española que anda sufriendo. Es decir, lo único que te garantizan efectivamente es que sean medios por los cuales tú vas a poder darle representación a la mayor parte de la sociedad y dirimir de una forma pacífica a través de elecciones y a través justamente de pesos y contrapesos y de un juego justo de las fuerzas políticas que como son dinámicas, exactamente, lo que no quieres es que sean permanentes, sino que dé cabida para todo. Entonces, sí creo que era muy, muy importante que en este sentido le dieran cabida, y yo creo que lo preguntaste muy bien, porque sí hubo muchas expresiones de todos los expertos que dijeron, ojo con esto. Incluso el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá hizo una propuesta de que se hiciera por partes, es decir, no dinamitar por completo el Poder Judicial en dos entregas, ¿no? En el 25 y en el 27, sino decir, vamos a hacer en todo caso esta prueba como una prueba piloto, eligiendo, incluso él dijo, por ejemplo, los ministros de la Corte, si tanto era el encono que había con ellos. Pero no ese con era un todo. buen punto de partida. Por supuesto que era un buen punto de partida, porque exactamente cuando estamos haciendo algo que ningún otro país del mundo, para la Suprema Corte solo Bolivia, que ha sido un experimento garrafal, porque lo que se ha hecho es politizar la justicia y entonces cada vez, ¿no? Oye, perdón, Ahora que ha te hago un cambiado. paréntesis, en la última elección de Bolivia votó el 12%. Exacto. Sí, perdón. Exactamente. Y entonces no ha sido 12. Sí, 12%. Y además con esta idea de que pues cuando cambia el presidente y cambia el partido en el poder, entonces ya quieren otra vez echarse a todos los jueces, es decir, no los metes en una dinámica para la que no están hechos, efectivamente. Entonces sí creo que lo que era importante en todo caso era darle cabida a estas voces, escuchar y no avasallar, en el sentido, no porque no lo hubiéramos visto antes, sino porque precisamente, como decía Javier, según esto, pues ya estábamos pasando esas épocas justamente del poder autoritario, del poder hegemónico, y pues ahora lo estamos volviendo a vivir, ¿no? Y entonces esa parte creo que no le conviene a nadie. Y entonces, porque volvemos entonces a que solo unos tienen la legitimidad para decidir, solo unos tienen la razón, y todos los demás pues se deben de simplemente, ¿no?, de aguantar. Entonces sí creo que en ese sentido es una regresión democrática, y tú lo que preguntabas es qué hay que hacer. Bueno, es que vamos a tener pruebas muy inmediatas, por ejemplo, el tema de la revisión o renegociación del TEMEC, el tema de la reforma judicial y de no contar con organismos autónomos tiene problemas Y ahí viene la reforma con el electoral. TEMEC. Ahí viene la reforma electoral, si es que se va a completar el plan C. O sea, nos estamos nosotros mismos poniendo, ¿no?, el pie y tropezándonos o poniéndonos en una posición muy, muy vulnerable en un momento muy complicado para México y para el mundo, porque digo, no se salva, ¿no? Está empezando por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, A ver, cerremos.
A ver, a mí me parece que sí es un tema, no sé si generacional, no sé si de ideología, que claramente no estaremos de acuerdo, pero bueno, estaremos de acuerdo en no estar de acuerdo, por supuesto. exactamente. Y voy a defender tu derecho. a no estar de Igualmente, acuerdo. exactamente, diría Voltaire. Sí. Entonces, bueno, en eso no, digamos, no hay discusión. El tema es que la elección ya pasó, ya existe, ya la reforma es realidad constitucional. Me parece que ahí hay un tema de decir, bueno, es que todo lo que huela a Bolivia, Cuba, Venezuela nos da un poco de asco y guácala, elimínenlo, pero las democracias liberales y las democracias occidentales. A ver, tampoco estoy diciendo que es una o es otra. Yo creo firmemente que en México estamos encontrando nuestro propio camino. Es decir, ¿por qué nos tienen que comparar o con Bolivia o con Estados Unidos o con una democracia liberal? Yo solo digo, ni nos vayamos a la democracia liberal en los términos en los que los planteó la Revolución Francesa, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tenemos que aspirar a que eso es lo mejor? Estados Unidos es un país profundamente desigual, o sea, y si no, vayan y échense una vuelta para que vean lo profundamente desigual que está, ¿no? O sea, la gente que no tiene acceso a salud, todo es privado, todo está privatizado. Entonces, bueno, tampoco somos como los de antes, o sea, el decir, bueno, es que ahora somos un partido hegemónico. A ver, el partido hegemónico y el partido que está actualmente en el poder no lo hurtó de las urnas, no se lo robó, no fue a amedrentar, no utilizó monederos como antes, ¿no? En las épocas de Enrique Peña Nieto y demás, ¿no? O sea, se ganó legítimamente en las urnas esa mayoría y se ganó legítimamente haciendo campaña de voto en voto, de asambleas comunitarias. Esa es la distinción, creo yo, de Morena y de sus aliados con el anterior partido dominante o los anteriores partidos dominantes. Es decir, se ha formado de abajo hacia arriba, en asambleas comunitarias, que les invito a que vayan, a que conozcan, a que las vean. No todo es escritorio, no todos son juzgados, también hay este tipo de dinámicas y ahí se darán cuenta que el pueblo, no por ser pueblo, es tonto, no por ser pueblo y no haber estudiado, está acarreado naturalmente. O sea, yo no coincido en eso. Y tampoco me voy a la idea de que somos una tiranía de las mayorías. O sea, sí ganamos por una mayoría, pero en esa mayoría, ¿por quién se está velando? Que es lo primero que decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres y las pobres. Por eso estamos velando, ¿no? Por ese núcleo de minorías que han sido históricamente discriminadas y rezagadas. Bueno, gracias, Verónica. No, al Muchas contrario. gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Ojalá que esos pobres no sean los que más sufran con los resultados. Tengamos de la reforma. esperanza de que no. Que eso es lo que verdaderamente quisiéramos Hay que todos. hacer que no. Hay que hacer que no, exactamente. Sale. Totalmente. Bueno, vámonos a una pausa. Pues, vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente mesa en unos 5 minutitos.